A continuación vamos a resolver la pregunta 4 correspondiente al examen de química realizado dentro de la convocatoria de junio de la EBAU 2021 en la Comunidad de Madrid. La pregunta dice lo siguiente. Se construye una pila formada por un electrodo de zinc sumergido en una disolución 1 molar de nitrato de zinc y conectado por un puente salino con un electrodo de cobre sumergido en una disolución 1 molar de nitrato de cobre 2. A. Ajuste las reacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo de la reacción iónica global. B. Escriba la notación de la pila y detalle para qué sirve el puente salino. C. Indique en qué sentido circula la corriente en el conductor eléctrico. Y D. Indique en qué electrodo se deposita cobre. Como datos nos dan los potenciales normales de reducción en voltios de zinc 2 más zinc igual a menos 0,76 y cobre 2 más cobre igual a 0,34. Bien, pues aquí tenemos las características de nuestra pila. Está formada por un electrodo de zinc sumergido en una disolución de nitrato de zinc 1 molar y un electrodo de cobre sumergido en una disolución de nitrato de cobre 2, también 1 molar. Ambos están unidos mediante un puente salino. También tenemos los datos de los potenciales normales de reducción. En el primer apartado nos piden que ajustemos las reacciones que tienen lugar tanto en el ánodo como en el cátodo y que también ajustemos la reacción iónica global. Bueno, pues lo primero que tenemos que recordar es que en las pilas, en el ánodo, la reacción que se produce es la oxidación y en el cátodo la reacción que se produce es la reducción. ¿Cómo sabemos cuál de los dos electrodos, el de zinc o el de cobre, hace las veces de ánodo y cuál el de cátodo? Pues bien, para ello nos tenemos que fijar en los potenciales normales. Estos datos corresponden a potenciales normales de reducción. Es decir, cuanto más positivos son, quiere decir que más tendencia tiende a reducirse el catión o el ion que aparezca ahí. Entonces, ¿cuál es más positivo de los dos? Nos damos cuenta que es el cobre 2 más, el semisistema cobre 2 más cobre. Pues al ser más positivo tiene más tendencia a reducirse que el zinc 2 más zinc. Por lo tanto, el electrodo donde va a tener lugar la reducción va a ser en el electrodo de cobre. Vamos a ajustar esa reacción de reducción. Va a ser, entonces, cobre 2 más va a pasar a cobre. Y daos cuenta que aquí simplemente voy a tener que compensar los electrones. Aquí hay dos cargas positivas, pues añadiendo dos cargas negativas ya tendré en total aquí 0 de carga y aquí también 0 de carga. Esa es la reducción. Lógicamente, entonces, la oxidación se produce en el electrodo de zinc. Luego aquí vamos a tener que el zinc va a pasar a zinc 2 más. Igual solo tendremos que ajustar las cargas, pues de la misma manera con dos electrones lo tendríamos. Y luego también nos piden que ajustemos la reacción iónica global. Pues bastante sencillo va a ser, puesto que encima no tenemos que multiplicar por nada ninguna de las semireacciones. Al tener el mismo número de electrones se van a ir y simplemente va a ser zinc más cobre 2 más para dar zinc 2 más y cobre. Y con esto ya tendríamos el primer apartado. En el segundo apartado nos piden que escribamos la notación de la pila y que digamos para qué sirve el puente salino. Bien, pues en la notación de la pila a la izquierda siempre se representa el ánodo y a la derecha el cátodo. Entonces podemos poner el ánodo, hemos dicho que es el electrodo de zinc, podemos poner esto de zinc, está disuelto en una disolución de zinc 2 más 1 molar. Luego se pone el puente salino, este símbolo representa dicho puente salino,
Y luego a la derecha el cátodo, que en el cátodo se produce la reacción de cobre 2+ a cobre. Pues tenemos la disolución de cobre 2+, 1 molar, cobre. Lo podéis representar así tan solo con los iones o podéis poner la disolución completa, me explico. En vez de poner aquí zinc 2+, pues poner la disolución completa. Zinc, NO3,2, 1 molar. Y aquí igual. Cu, NO3,2, 1 molar, cobre. Por la notación de la pila es simplemente eso de ahí. Luego también nos preguntan por la utilidad del puente salino. El puente salino lo que hace principalmente es cerrar el circuito y mantener la electroneutralidad del medio. Y eso lo consigue pues mandando aniones al ánodo para compensar el exceso de cargas positivas que va a haber en disolución y mandando cationes al cátodo para compensar el exceso de cargas negativas que ahí tendremos. Daos cuenta que en el cátodo el cobre 2+, que en principio tenemos en disolución, pasa a cobre. Lo que nos va a quedar en disolución, daos cuenta que la disolución original era de nitrato de cobre 2, entonces tendríamos en principio en disolución cobre 2+ y NO3- iones nitrato. El cobre 2+ va pasando a cobre metálico, entonces en disolución lo que me queda es un exceso de iones nitrato. Pues bien, el puente salino los compensa mandando cationes hacia esa disolución. Podemos poner que el puente salino cierra el circuito y mantiene la electroneutralidad del medio. Y con esto ya tenéis también el segundo apartado. En el apartado C nos dicen que indiquemos en qué sentido circula la corriente en el conductor eléctrico. Bien, pues la corriente eléctrica siempre circula en sentido opuesto al flujo de electrones. Y si nos fijamos en el primer apartado, en el ánodo se desprenden electrones y en el cátodo se necesitan electrones para que tenga lugar la reacción. Luego el flujo de electrones va a ser del ánodo donde se desprenden hacia el cátodo donde son necesarios. Pues si ese es el sentido del flujo de electrones, el de la corriente será el sentido opuesto, es decir, del cátodo al ánodo. Pues vamos a ponerlo. Sentido de la corriente del cátodo o polo positivo, que no os lo he comentado hasta ahora, al ánodo o polo negativo. Y con eso ya tenéis el apartado C. Y en el D nos dicen que indiquemos en qué electrodo se deposita el cobre. Pues bueno, fijándonos en el apartado A, lo tenemos bien claro. Se deposita aquí, en el cátodo. Y así ya tendríais completamente terminado el ejercicio.